generales un poco mayores, todos se conocen a sus oponentes, digamos. Todos se conocen personalmente, vamos. De la academia, de la misma promoción, claro, De la de academia, de conferencias, de artículos, de revistas, de encuentros, de... guau. Oye, y dentro de todo esto, porque claro, joder, cuando vencieron los ucranianos en la batalla de Kiev, eso fue todo. O sea, bueno, ¿cuál fue el momento más emotivo, más alegre, más, no sé, triunfal, más por curiosidad, tú que lo has vivido de verdad? Sin duda, yo tengo uno que es, vamos, indiscutible para mí, de los que he vivido yo, que fue Gerson. O sea, Mm, las fuerzas ucranianas recuperan Gerson, te digo, un día 23, no sé, es que no sé, te voy a de inventar, el septiembre, día sí, 10, sí, sí, ¿no? pues 2 días después, o sea, pudimos entrar. Hubo un equipo de Sky News que entró un día antes y les echaron del país porque se habían saltado checkpoints y tal para entrar. Pero bueno, 2 días después pudimos entrar y, y eso es una de las cosas más, o sea, casi de lo que ves en las películas, de Peña en la calle abrazando a los soldados, gente llorando. Habían, lo primero que hicieron fue poner unos cuantos Starlink en la plaza central y unos generadores eléctricos, porque claro, después de los combates había gente que llevaba 2 o 3 semanas sin conectarse. La familia no sabía nada. Entonces, gente conectándose al Starlink, llamando a su madre o a su hijo para decir que estoy vivo, estoy bien, hemos sido liberados. O sea, Wow. eso fue de película, fue de película. Buah. Madre mía, sí, era el momento en el que parecía que había una oportunidad, ¿no? Incluso de que realmente pudiera Ucrania hacer lo impensable, ¿no? Casi. Pero bueno, luego vino la Sí. contraofensiva. Am, Eso ¿cómo es, fue la eso es el otoño del 22. En el invierno del 22, bueno, o sea, en el otoño del 22, digamos, los ucranianos recuperan toda esa parte de Gerson, que es el sur, y también al norte la provincia de Kharkiv, o la parte de la provincia de Kharkiv, y ahí sí que en el invierno la cosa se calma, pero si recordáis, ya esa primavera del 23, cuando se empieza a hablar, los ucranianos están preparando una contraofensiva, Occidente le está mandando armas para la contraofensiva, 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 y llegamos al verano, todo el mundo, pero ¿dónde está la contraofensiva? Y la lanzan en el verano y desgraciadamente no funcionó, no funcionó. Hay artículos mm, muy buenos explicando por qué no funcionó, pero no funcionó, es evidente. O sea, en algunos sitios avanzaron 10 kilómetros, pero no era ese el objetivo. tú que lo viviste y que, bueno, has podido hablar con mucha gente, ¿por qué crees que falló o qué factores? Si tienes alguna intuición al respecto, quiero decir. Primero, que los rusos estaban preparados, a Mm, diferencia de lo que pasó en Gerson y en Kharkiv. Los rusos estaban preparados, eh, supieron ver por dónde iba a ser, que fue en Zaporilla. Es un territorio muy difícil para las ofensivas porque son, son llanuras enormes donde se ve todo. No hay un sitio para esconderse. Y Rusia, digamos que se preparó muy bien, hizo muchísimos minados. O sea, las típicas cosas que fallaban es que los ucranianos limpiaban, sabéis que hay unas cosas que lanzan con explosivos y mm, eso hace como una recta por donde puedes cruzar, digamos, hacia el enemigo porque has limpiado las minas de ahí. Pero Rusia estaba preparada y entonces en cuanto reventaban el primer tanque o el primer vehículo que iba en la columna, los otros se quedaban medio atascados, había minas por todos los lados y hay historias tremendas de chavales que estaban ahí. Cristian Segura, el corresponsal del país, ha escrito algunos artículos muy buenos sobre la contraofensiva, de, pues eso, de que le revientan el blindado, el que está vivo empieza a bajar y cuando baja se encuentra cuerpos por todos lados, artillería, y ahí sobre todo la artillería, yo creo. mm. Eh, los americanos como que ahí hubo por lo que hemos sabido después, hubo un cortocircuito muy grande entre Saluzny, que era el comandante en jefe, y los
generales americanos que hablaban con él y que le aconsejaban. Los americanos dicen que los ucranianos tenían que haberse concentrado en menos puntos, digamos, con más fuerza, y los ucranianos dicen que al hacerlo, o sea, que lo intentaron hacer así y que perdieron a mucha gente por hacer como los americanos habían aconsejado y que luego lo hicieron a su manera. Bueno, o sea, en el mundo militar aquí luego hay un debate enorme sobre qué pasó, quién se equivocó, pero lo que está claro es que no salió como esperaban, para nada. Mm, desde luego. ¿Cuál es el... O sea, en una sociedad en guerra, ¿cuál es el ambiente, en una ciudad como Kiev, por ejemplo, que no está ni mucho menos en el frente, ¿no? ¿Es una vida normal o hay un estado del ánimo distinto que una vida de paz? ¿Cómo se siente eso? Por fuera es una vida normal. O sea, si ahora te vienes aquí y te das un paseo a una hora en la que no haya drones cayendo, pero, o sea, por el día, eh, y no conoces Kiev, pero yo te iba a dar un paseo y ahora, ahora te digo algún detalle, pero en un 80% de posibilidades no me dice que esta ciudad, que este país está en guerra. Ujú. Vale. Ahora, cuando te digo detalles, si te pones a hablar con la gente, la guerra está presente para todos. O sea, a estas alturas es imposible encontrar a alguien que no tenga un hijo, un padre en el frente, o el compañero de clase, alguien que tenga 23 años y esté mirando a la poli pensando, hostia, que me van a llevar un día de estos, me van a trincar y me van a mandar a los entrenamientos y para adelante. Se ven muchísimos chicos ya, muchísimos chicos jóvenes sin piernas, sin brazo. Ha habido muchísimas amputaciones en esta guerra. O sea que yo te diría como 80% normal en Kiev, 20% ves cosas que te dan pistas de que hay una guerra. Si te vas a Kharkiv es ya muy diferente, Kharkiv está mucho más destruido, hay muchos más ataques, muchas más explosiones. Kharkiv, llegas a Kharkiv y dices, hostia, esta ciudad está en guerra. Mm, Y si te vas al Donbass, a Kramatorsk o Sloviansk o sitios así, eso ya no es el frente, pero es zona, o sea, prácticamente solo hay militares, quedan muy pocos civiles, ahí sí que las explosiones se escuchan todo el rato. O sea, que yo te diría que hay como varias Ucranias y a veces es un poco ujú, como surrealista, porque además entre todas ellas puedes ir en tren. Con lo cual coges el tren aquí y en 3 horas te bajas en Kiev y dices, pero ¿esto qué es? Hay chavales ahí en una terraza tomándose unas cañas. ¿Sabes qué coño es? Pero, pero sí, bueno, y de hecho, mira, te voy a decir una cosa más. Eso es un problema, en cierta manera. Porque, claro, un soldado estamos hablando antes, un soldado que lleva 3 años y ahora mismo que lleva días y días en una trinchera y cuando sale de la trinchera va a una casa, que no quiero decir la palabra, pero una casa vieja y tal, para descansar y luego volver al frente, y así 3 años. Entonces, claro, y luego coge el móvil y ve un vídeo de los chavales en Kiev tomándose unas birras y bailando. mm, Pues ¿sabes? Es como, pero ¿qué pasa? Que aquí el único que se la come soy yo. mm. Y eso Claro. crea tensión social también. Porque las familias de soldados dicen, ¿y por qué no habéis mandado a estos chavales? ¿Por qué Mm, se lo come todo mi padre o mi hermano? O sea que en todo eso hay mucha. Por eso que te digo, por debajo, aunque incluso en Kiev, que más o menos tranquilo, por debajo hay un montón de historias y de tensión y de que no estaría si no mm. fuese. ¿Y qué hay de la gente del este que era más cercana a la cultura rusa y no? En muchos casos, sobre todo la gente del Donbass, digamos, o el que era de Mariupol y se tuvo que ir de Mariupol, en fin, toda esa gente que se ha ido del este de Ucrania,
¿Se han ido todos al oeste? ¿Siguen aún en la margen oriental del Dnieper? ¿Hay algún tipo de resquemor ahora mismo político importante por parte de esa parte de la población? ¿Tú cómo lo percibes? Hay de todo. O sea, te digo, porque es difícil de generalizar, porque hay gente, Mm, por ejemplo, o sea, que no todo es tan sencillo como parece, porque hay gente que habla ruso y habla ruso todo el día y es súper ucraniana y es súper activista ucraniana. No sé si, no sé, en España no sé si llegó, pero aquí hubo una, hubo una, una movida bastante gorda porque una parte del nacionalismo ucraniano está muy enfadada con el batallón Azov, porque muchos soldados de Azov hablan en ruso, porque no. muchos son de la zona de Mariupol, que la gente habla ruso. Y entonces, bueno, había toda una movida de por qué hacen los de Azov, que supone que son más nacionalistas hablando en ruso y no sé qué. Pero, no sé, yo lo de los idiomas aquí, yo lo veo, o siento que es mucho más natural de lo que parece, en plan de, no, sí, porque uno desde fuera algunas veces lee cosas como, no, los que hablan ruso son de Putin y los que hablan ucraniano son de Zelensky o algo así, no tiene nada que ver, o sea, te vas Mm, a Kharkiv, todo el mundo habla ruso, tío, todo el mundo habla ruso. Y yo la mayoría de gente que conozco en Kharkiv está, o sea, está en plan súper patriota. También hay mm, gente, y eso es cierto, yo conozco también es más, tengo algún amigo que es más bien prorruski, ¿sabes? Que te dice, ujú, no sé por qué estamos resistiendo, que entren y ya está, tío, y vivimos juntos como vivíamos antes. Yo mm, entiendo que esa gente tampoco va a salir en público a decirlo. Sí, esa gente existe, sin duda. Bueno, te digo, ujú, porque la conozco. No creo que sea mm, la mayoría. Luego, en el Donbass, la gente mayor, sobre todo, eh, sí, pues las señoras mayores de algunos pueblos del Donbass, algunas sí te dice, cuando la preguntas, yo aquí estoy esperando a que lleguen los míos, claro. a que llegue mi Y, ejército. ujú, mm, y desde tu punto de vista, digamos, esta guerra, o sea, porque antes, digamos, antes de 2014, de hecho, pues podemos decir, bueno, incluso posteriormente a 2014, podemos decir que claramente en Ucrania había un grupo de la población, que no sé si usar la palabra prorruso o filorruso, pero bueno, que tenía una simpatía cultural hacia los rusos, ¿no? Y que se puede estimar pues en cerca de un tercio de la población, una cosa así. Entonces, ¿tú crees que esta guerra, digamos, a ese sentir lo ha casi erradicado? ¿O crees que no? En realidad sigue más o menos un porcentaje similar de la población manteniendo esa idea. No sé, yo es que creo que para hacer esas estadísticas en una época de guerra es casi imposible, tío. O Mm, sea, si las encuestas son claro. difíciles de creérselas ¿sabes? Cuando en época de paz, yo lo que te puedo decir es gente que conozco. O sea, yo lo que sí conozco es mucha gente que era, y en ese punto Ucrania tenía cierta similitud con España, de gente que no era nada nacionalista, que, ¿sabes? Que le cansaba un poco el rollo ese de, que si Mm, decía soy ucraniano, ucraniano, sonaba muy facha, digamos, por ah, decirlo así, vale. un poco como en Sí. España, ¿no? El rollo este de que Sí, sí, sí. la pulserita española y no sé qué, Mm, que era facha, que no pasa en otros países, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, tal. sí. Pero yo creo que Ucrania tenía un poco ese punto de que, va, tampoco no vamos a hablar mucho de esto, ¿sabes? Porque hay algunos que se sienten en el oeste y tal, muy nacionalistas. Lo que sí he visto, te digo, mucha gente del este que yo conocía antes, que no era nada nacionalista y ahora es muy nacionalista ucraniano. Ujú. Eh, Claro, un poco casi es inevitable, ¿no? Sobre todo cuando están cayendo bombas. claro. Y luego sí que veremos cómo sigue esto, cómo acaba, pero sí que ha habido una identidad, o sea, ya te digo, en el frente hay un montón de soldados que hablan ruso, ucranianos, digo,
luchando, pero muchísimos. O sea, yo no te sé decir estadística, pero vas a cualquier posición y hay alguien hablando ruso. Sí, ¿no? Que es normal y ya Y, está. y, eh, y yo aquí en Kiev está lleno de gente del Donbass. O sea, en Kiev coges un taxi y lo más fácil es que le pregunta dónde eres y muchos son del Donbass. El Donbass era la región más poblada de toda Ucrania, ¿sabes? Y Mm, después del 14 aquello era una ciudad, eso era una región sin ley y bueno, muchísima gente se vino a vivir a Kiev. Te vas a Dnipro igual. Eh, wow. así que no, yo creo que no. Pero en eso hay un error muy grande de pensar que un idioma significa una. Como los que hablan ruso quieren a Putin, no, tío. O sea, tú vas a Kharkiv o yo Kharkiv, dice Kharkov. Eh, que hay gente que siente más simpatía por los otros, la hay, sin duda. Mm, muy interesante. Am, Pero fíjate, mira, para que te hagas una idea, yo recuerdo ujú, cuando empezó la invasión, todo el mundo estaba convencido de que Terejov, que es el alcalde de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, todo el mundo, bueno, yo como todo el mundo, la gente con la que hablaba me decía, va, este se va a dar la vuelta en cuanto, más las tropas estaban muy cerquita ya de la ciudad, y la gente decía, vamos, este cualquier día sale con la banderita rusa, porque es un tío que habla ruso, que había habido movidas en la ciudad por cambiar los nombres de las calles de escritores rusos y las estaciones de metro con nombres de héroes rusos, y el tío siempre se había opuesto porque decía que era nuestra identidad. Y ese, ahora le llamas para hacer una entrevista y solo habla ucraniano. Yo me lo cruzaba y solo habla ucraniano. Y ese era casi como el, el- el- el paradigma de político del este que no sabe si es pro Ucrania o pro Rusia. El alcalde de la segunda ciudad. El alcalde de Odessa, de lo mismo. o sea que parecería que ha habido un desplazamiento claro, ¿no? Hacia. Sin Ujú, duda, sí. mm, vale. Digamos, la parte del reclutamiento, de la movilización en una sociedad como la ucraniana, o sea, ¿tú cómo percibes la voluntad de luchar básicamente de los ucranianos? ¿Tú percibes que siguen dispuestos, pese a todo, a hacer el esfuerzo que toque hacer, aunque no sean lanzar operaciones ofensivas, pero por lo menos sin mantener el territorio? ¿Cómo ha evolucionado ese asunto? ¿Cómo lo ves? A ver, te puedo decir cómo ha evolucionado. Lo que pasa es que a nivel global o estadístico es muy difícil saber, ¿sabes? O sea, yo te puedo contar lo que Claro. he visto. Ujú, Y lo que veo es que hubo mucha gente que se apuntó los primeros días de la invasión, mucha gente que se apuntó incluso después cuando recuperaron Kharkiv y Odessa, y ahí había, ¿sabes? Es que se notaba en el ambiente una confianza, no, es que esta guerra la ganamos, la ganamos, y ya